La promesa del Espíritu Santo, La promesa del Espíritu. que vendría el Consolador. Bien. En el capítulo 1, del 1 al 11, encontramos la promesa que le da el Señor Jesús, que les dice que y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Más adelante, en el mismo capítulo 1, del 12 al 26, encontramos a la iglesia, que los 120 o más hermanos, que serían los que darían inicio a la iglesia, esperando esta promesa, que viniera el Espíritu Santo. Y mientras esperaban, eligen a Matías como sustituto de Judas. ¿Bien? Cuando llegamos al capítulo 2, vemos a la iglesia que comienza a vivir la promesa. ¿Por qué? Se cumple la promesa y desciende el Espíritu Santo y se produce Pentecostés y el Espíritu Santo comienza a vivir en el corazón de cada uno de los cristianos. Comienza, después desde el versículo 14 al 47, comienza la vida de la iglesia en Jerusalén con el Espíritu Santo. Comienza a mostrarse el poder del Espíritu Santo en el primer discurso de Pedro, y la iglesia comienza a compartir el partimiento del pan, a predicar el evangelio, la oración, tenían todas las cosas en común. Todo eso empieza a vivir la iglesia en el Espíritu Santo. En el capítulo 3, Jerusalén comienza a ver el poder de la iglesia, ¿no? Cuando Pedro y Juan, yendo a la casa a la hora de la oración, pasa por la puerta la hermosa, se encuentra con un cojo y lo levantan al cojo, ¿no? Y todo el mundo se maravilló y empezó a creer que ellos eran dioses y tuvieron que explicar que eso era lo que estaba pasando y tenía que ver con lo que había pasado en Pentecostés. Y hasta acá, hasta el capítulo 3, podríamos decir que es el inicio brillante y glorioso de la iglesia, todo marchando viento en popa, ¿verdad? Pero llegamos al capítulo 4, versículo 1, y ahí ya nos encontramos con que Satanás comienza a hacer de las suyas. Si bien este libro de Hechos es, podríamos también llamarlo los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia, obviamente Satanás también hace de las suyas. ¿Qué es lo primero que sucede? Se lo llevan preso a Pedro y a Juan, ¿no? La primera estrategia de Satanás tiene que ver con la violencia física directamente, ¿no? Con la violencia física, porque inclusive los azotan, los intimidan, los desafían a que no obedezcan a Dios, y ellos dicen que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, y los liberan por el poder de Dios, por supuesto, y la iglesia, vemos cómo a pesar de eso, en el capítulo 24, versículo 23 al 37, en vez de debilitarse y desanimarse, la iglesia se fortalece. Empieza no solo a crecer, sino que resiste el primer embate de Satanás. Pero llegamos al capítulo 5. ¿Qué pasa en el capítulo 5? Aparecen dos personajes. A ver, ¿qué personajes nefastos? ¿Quién me lo dice? Que no sea Marili, ¿no? Anímense. Pueden mirar en la Biblia. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Y acá Satanás utiliza otra estrategia, ya no es la de ir por la violencia física, sino que empieza a trabajar en el deterioro moral, en el corazón de estos hombres, ponerlos de alguna manera no en contra de Dios, sino a meter la media verdad o la mentira, ¿no? Y el querer engañar a Dios, y empieza a trabajar, a empezar a corromper el corazón de los hombres, en este caso Ananías y Zafira. Pero también los apóstoles con el poder de Dios operan de manera milagrosa, el castigo de Dios se hace visible, y la iglesia, a pesar del embate de Satanás, se sigue fortaleciendo. Y vemos en el versículo 12 al 15, cómo sigue creciendo, cómo seguían predicando, cómo seguían haciendo señales, y cómo
los que creían en el Señor, dice, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Así que así la iglesia, a pesar de los embates de Satanás, la iglesia seguía creciendo. Pero llegamos al capítulo 6 y encontramos de nuevo otra resistencia de Satanás. Acá utiliza ya ni la violencia física, tampoco va a usar el deterioro moral, lo que va a usar es la distracción, porque había que atender las mesas. Quería que se descuidara la oración, quería que se descuidara la palabra del Señor, ¿no? Entonces, Satanás comienza a permitir, a provocar la murmuración y que los hermanos se distraigan de lo que es realmente importante, que era el crecimiento que venía teniendo la iglesia. Pero también lo resiste, porque Dios le da sabiduría a los hermanos y con hermanos llenos del Espíritu resuelven la situación y la iglesia se sigue fortaleciendo. Y en el versículo 7 del capítulo 6 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos que a pesar de los embates de Satanás, la iglesia crecía, nada la podía frenar, ¿no? ¿Qué era lo que había dicho, se acuerdan, Gamaliel cuando los liberaron a Pedro y a Juan? Que si era cuestión de hombres no iba a prosperar. Y estaba ya quedando claro que esto no era cuestión de hombres, sino que a pesar de la resistencia que pudiera ofrecer Satanás, la iglesia seguía avanzando. Aparece en escena Esteban. Y Esteban comienza a preparar, ya a esta altura la iglesia está en Jerusalén. Acuérdense que la promesa decía que tenían que salir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Esteban comienza a preparar después de la iglesia, ¿no? Que es la expansión de la iglesia. En el capítulo 6, versículo 8 al 7 y todo el capítulo 7, ¿no? Vemos cómo Esteban predica, se defiende y aún su muerte comienza a preparar la expansión de la iglesia para que salga a toda la tierra, ¿no? Por eso en el versículo 8 comienza la gran persecución. Como que Esteban destapa la olla, ¿no? O desata esa expansión. Y la iglesia sale de Jerusalén. Lo encontramos a Felipe. Vamos a ver que dice que todos fueron esparcidos y en el camino iban hablando por todas las ciudades donde iban. Y lo vemos a Felipe en Samaria. Así que cuando llegamos al capítulo 8, del versículo 4 al 40, vemos cómo Felipe estaba predicando el Evangelio y la iglesia ya había estado en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y faltaba que se cumpliera la última parte de la promesa, hasta lo último de la tierra. Cuando la iglesia iba a dejar de ser solamente judíos y se comenzaría a formar con gentiles también. Y ese es el comienzo de la misión mundial, por así podríamos decir, de la iglesia. Es el después de Pablo. Después de la conversión de Pablo, la iglesia se va a expandir a todo el mundo. Se va a expandir hacia los gentiles. Se va a expandir hasta llegar hasta nuestros días, a donde nosotros estuvimos cuando escuchamos el Evangelio, escuchamos su palabra, como hoy se sigue propagando y llegando a rincones y cada vez rincones más escondidos o recónditos, ¿no es cierto? Acá comenzó la iglesia con su misión mundial. Fue en este capítulo 9. Y justamente el agente principal de resistencia que Satanás usó para la iglesia, ahora sería el instrumento que Dios iba a usar para expandir, para repartir y desparramar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Acá comenzaría la iglesia, en este punto, en el capítulo 9, encabezado por Pablo, a llevar el Evangelio fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera de Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Bien? Así que acá vemos a la iglesia antes
y después la vamos a ver a la iglesia teniendo una visión misionera mundial en el capítulo 13, cuando Pablo comienza su primer viaje misionero y después hace 2 más, ¿no? En el capítulo 10 vemos como Pedro, Dios le habla para que salga y vaya a Cornelio, el primer gentil que se convierte y que se suma a la iglesia, y ahí la iglesia empieza a expandirse, y comenzaría a cumplir esa promesa o profecía también de llegar hasta lo último de la tierra. Un antes y un después. Una iglesia todavía circunscrita a Israel y a los judíos antes del capítulo 9. Después del capítulo 9 vamos a ver una iglesia extendiéndose hacia el mundo. ¿Bien? ¿Quién lo hizo eso? Lo hizo Pablo. El agente principal fue el que era Saulo, ¿no? La transformación de Saulo generó una transformación en la iglesia. Por supuesto que hubo muchos siervos de Dios que fueron e impactaron en el crecimiento de la iglesia, pero acá vemos un punto de inflexión muy notable, que es la transformación de Pablo, llevando a la iglesia a su misión mundial. Y esto nos enseña una cosa que es el tema principal. Mirá, tu transformación, mi transformación, la transformación de cada uno de los que estamos acá interior, desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, puede generar un antes y un después en tu mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambias tu vida, la iglesia también puede cambiar. Si cambias tu vida, tu familia también puede cambiar. Si cambias tu vida, tu lugar de trabajo puede cambiar. Tu lugar de estudio puede cambiar. Cambiará seguro. Cambiará seguro. Si nuestras vidas viven la transformación que vivió Pablo, que vivió Saulo, nuestro entorno también va a cambiar. Así que veamos un poco qué fue lo que sucedió con Saulo, con Pablo. Antes del capítulo 9, Saulo era un instrumento de Satanás. A ver, otro que no sea Marilis ni Sole, que me diga cuándo aparece por primera vez Saulo en la historia de la iglesia. A ver, se puede escribir por el chat también, aunque no lo puedo ver. Así, a ver. ¿Cuándo? ¿En qué episodio? ¿En qué momento? ¿En qué parte de la historia de la iglesia? ¿En qué capítulo? Que quiera por ahí ser un poco más preciso. Pero ¿en qué momento lo vemos a Saulo por primera vez? ¿Quién se anima? Ahí están ojeando. Bien, busquen. Contestaron en el chat. Eso, cuando apedreaban a Esteban. Qué momento más impactante en la vida de Saulo. Ahí lo tenemos. Hechos capítulo 7, versículo 58. Los hombres que estaban apedreando a Esteban dejaron sus abrigos a los pies de Saulo. Saulo le estaba cuidando los abrigos. No los interrumpió, sino que por el contrario, Saulo estaba jugando para el equipo de ellos. O sea, estaba del bando de los que mataban a Esteban. Estaba en el equipo de Satanás, claramente. Estaba siendo un instrumento para perseguir a la iglesia. De hecho, ahí nomás, en el capítulo 8, versículo 1, lo vemos a Pablo consintiendo con la muerte de Esteban. Estaba de acuerdo. Lo apoyó. Y comenzó a perseguir a la iglesia de una manera atroz. En el versículo 3 dice que asolaba a la iglesia. Este término se usaba para las conquistas cuando tenían que arrasar con un pueblo, que no solo mataban a todas las personas, sino que destruían todas las casas y quemaban todo. Tenían que dejar una ciudad asolada. Bueno, eso era lo que hacía Pablo con la casa de los cristianos. Dice que arrastraba a hombres y mujeres y lo hacía, y yo me imagino que había niños y no le importaba nada, un hombre que no tenía compasión
consentía con la muerte de Esteban. Podríamos decir que era parte de esos asesinos. Y no tenía compasión con mujeres ni con hombres. El versículo 1 del capítulo 9 dice que respiraba amenaza y muerte. Estaba lleno de odio. Ese era el Saulo antes de su conversión. Yo me lo imagino un hombre así, un rostro enojado, un hombre amargado, un hombre totalmente violento, que no tenía límite ni freno. ¿Cómo estaba su corazón? No voy a decirle la acotación que hace Norma acá. Bueno, veamos cómo estaba su corazón, porque esto es toda una descripción exterior, ¿no? Así media histórica. Pero él mismo, Pablo, cuando habla en Filipenses 3, versículo 4 al 6, él describe qué era lo que había en su corazón en ese momento. Él se aferraba a sus grandes logros, había mucho orgullo. Dice que todos sus logros lo hacían como un judío insuperable. Ningún judío podía tener logros mejores que él. Estaba circuncidado el día prescripto por la ley, lo cual era fundamental para los judíos. Era descendiente de Abraham, dice, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob. Todo verdadero judío tenía que ser así como una raza pura, digamos, descendiente puramente de Abraham. Y pertenecía a una tribu elite, porque era de la tribu de Benjamín, que era una de las tribus que estaba en el reino del norte, Benjamín y, si no me equivoco, Judá, que fueron las dos tribus que se mantuvieron las más fieles a Dios, ¿no? Las otras 10 tribus se descarriaron totalmente, ¿no? Entonces era como una tribu elite, eran como de los más fieles, de los mejores judíos. Encima era hijo de hebreo y había preservado su cultura hebrea y el idioma también. Era fariseo, hijo de fariseo, como dice Hechos 23:6. Miren, dice Hechos 23:6, él mismo se describe ahí cómo estaba de arraigada el fariseísmo en su vida. Dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, lo cual era como que tenía mayor pureza su dinastía farisea, ¿no? Fariseo de familia, de pura cepa. Y cuando está relatando su conversión, en el capítulo 26, versículo 4, dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Una secta religiosa exigente, y él se había mantenido desde su juventud fiel a esa secta. Era un religioso celoso, y ustedes vean en capítulo 22, cuando él está hablando también, dice que él tenía celo de Dios. Yo, de cierto, soy judío, Hechos 22:3, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, el judío más reconocido, ¿no? Qué curioso, Gamaliel fue el que liberó a Pedro y a Juan en su momento, y ahora Pablo, discípulo de Gamaliel, los estaba persiguiendo, ¿no? Algún cambio hubo ahí. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Yo, siendo así, perseguía a este camino, o sea, a los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Era celoso, era un sincero equivocado. Era un sincero equivocado. Miren, dice en el capítulo 26:9 de Hechos, cuando él está hablando ahí también sobre su conversión, él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo di mi voto. Él era un
sincero, equivocado, religioso, celoso de Dios a su manera, pero celoso de Dios. Eso había en su corazón, pura religiosidad, puro orgullo. Yo logré esto, yo soy esto, yo llegué a esto, yo alcancé esto. Tremendo lo que había en el corazón de Pablo. Recordemos que lo que hay en el corazón se manifiesta también en el rostro, sale a la luz. Pero lo vamos a ver después del capítulo 9, eso es lo que vamos a seguir viendo adelante. Pablo comienza a ser un instrumento de Dios. Capítulo 9, cuando Dios manda a Ananías, le dice, ve, porque Ananías le dice, me manda a ver el que es nuestro asesino, le dice a Dios. Y él le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Por eso Ananías se anima a ir. En el capítulo 13:2 vemos que los hermanos, que el Espíritu Santo guía a los hermanos, le dice, apártenme a Bernabé y a Saulo porque ellos son instrumentos escogidos para ir al primer viaje misionero. Ahora, después del capítulo 9, lo vamos a ver a Pablo ya no jugando en el equipo de Satanás, sino como él mismo decía en Hechos 26, 16 al 18, que Dios le dijo que se levante, que se ponga en pie, porque él abriría los ojos de las personas para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. Él iba ahora a jugar del otro equipo, iba a estar del lado de Dios e iba a sumar jugadores a ese equipo. Él había pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz y llevaría personas hacia el reino de la luz, hacia el reino de Dios. Un hombre que había cambiado totalmente. Ya no andaba matando cristianos, sino que proclamaba vida eterna en Jesús. Ya no querías que se mueran, querías que se salven por la eternidad. Ya no querían que sean martirizados y castigados, sino quería que tengan herencia en los cielos por la eternidad. Ya no asolaba la iglesia, dicen en el versículo 22 del capítulo 9, pero no es este el que andaba asolando a la iglesia. Ya los judíos no entendían del cambio rotundo que se había producido en la conducta de Saulo, lo que se veía, pero tenía que ver con lo que había pasado en su corazón. Saulo, después de haberse encontrado con Dios, sería un hombre lleno del amor de Dios, lleno de su espíritu. Y los logros que él antes tenía como valiosos ahora, que eran inmejorables para un judío, todos los consideró basura. Ahora vemos en el versículo 7 de Filipenses 3, cuando él está describiendo lo que pasó en su corazón, dice que cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimé como pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo. Ahora ya no era un corazón lleno de odio, ya no respiraba amenazas y muerte, ahora vivía por amor de Cristo. En el versículo 8 dice que todas las cosas las estimo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Devoción por Cristo tenía ahora. Ya no era una devoción por una religión, ya no era una devoción hacia un Dios, un celo desmedido por una religión, por un número de tradiciones. Era una verdadera devoción por Cristo, por el verdadero Dios. Tenía anhelo, hambre de conocimiento de Cristo. Tenía deseo ferviente de conocerlo más profundamente. Ya no se trataba de vivir una vida llena de la justicia de los hombres, sino lleno de fe, como decía el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ya no le interesaba ser justo delante de los judíos y ajustarse a todas esas normas y preceptos de hombres. Ahora quería ser hallado en él por la fe que era en Dios. Quería vivir por fe. Y estaba dispuesto a morir. Este hombre que estaba dispuesto a matar por su religión, ahora estaba dispuesto a morir por su Salvador. Estaba dispuesto a morir porque no iba a renunciar a la relación que había empezado con Cristo, con Dios. No le importaba ya matar a nadie. Y tampoco le importaba que lo mataran a él por haberse cambiado de bando. Esta es una transformación rotunda. Este es un cambio tremendo.
es realmente un antes y un después en la vida de Saulo. Ahora, ¿cómo se produjo este cambio? Y termino, ¿no? Dios estorbó su camino, ¿sí? Él iba, un hombre que iba, vienen con ese rostro así todo enojado, camino a Damasco. Iba masticando bronca, como decíamos, ¿no? Respirando amenazas y muerte. Y de repente el Señor irrumpe su camino. Mira, si queremos empezar a producir cambios en nuestra vida, esas cosas que sabemos que tenemos que cambiar, que nos cuesta cambiar, que estamos luchando y que quizás hemos dado algunos pasos y estamos haciendo esfuerzos súper humanos y súper esforzados por producir cambios, en realidad lo primero que tiene que pasar es que Dios tiene que estorbar tu camino. Dios se te tiene que cruzar en el camino. Vos tenés que darte cuenta y sentir esa luz. Dice, si lees los 3 relatos, dice que él escuchó la voz de Dios. Los otros que venían con él escucharon, pero no entendieron, pero él entendió perfectamente la voz de Dios. Se te tiene que aparecer Dios en tu camino. Dios tiene que aparecer en tu vida. Tenés que ser consciente de que Él te está llamando la atención para empezar algún cambio. Tenés que darle al Señor, tenés que darle a Dios ese lugar, que sea Él el que comience el cambio, llamándote y haciéndote un llamado de atención en tu camino. E inmediatamente, cuando uno se da cuenta que Dios se cruza en su camino, porque evidentemente vamos errados, lo que tenemos que hacer es como hizo Pablo. Dice que cayendo en tierra. Pero cuando él lo cuenta en el capítulo 22, ahí me llamó la atención, a ver si lo encuentro, la expresión que dice, y caí al suelo, se cayó. Él dice, me caí al suelo. Y ahí se quedó Saulo. Desde esa situación le habló a Dios. Dios se cruza en nuestro camino y necesitamos caer. Caer desde nuestro orgullo, caer desde nuestras seguridades, caer desde nuestras convicciones humanas. Necesitamos dejar nuestra carne, necesitamos humillarnos ante Dios. Y desde el piso, dice que él estaba caído, él escuchó la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una vez que hemos humillado nuestro corazón ante su presencia, tenemos que escuchar su voz con humildad. Porque cuando Él nos habla a nosotros. Muchas veces escuchamos o leemos un versículo y decimos, ay, qué bueno que estaría que lo lea esto Agustín. ¡Ja! Mirá, cuando tengan un asado, compártanlo con los hermanos. ¡Ay, lo tendré que escuchar Agustín, ¿no? Y leemos versículos así, que a veces no dicen nada parecido, pero nosotros siempre lo encontramos como para un hermano, ¿no? Pero nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, con la suficiente humildad para saber que es para nosotros, para que nosotros cambiemos. Que Dios nos habla a nosotros, que Dios quiere una respuesta de nosotros, que Dios quiere que nosotros dejemos esa religiosidad, esa estructura, ese celo, ese celo hasta equivocado, ¿no? Esa pasión equivocada que quizás podamos tener, ¿no? Primero tenemos que escuchar su voz. Pero de nada sirve si Pablo hubiera escuchado su voz, se hubiera levantado y en vez de hacer lo que Dios le dijo, hubiera seguido. Dice, yo voy a seguir a estos, ¿qué se creen? Los voy a ir, los voy a matar, los voy a llevar preso a todos los cristianos que encuentren y los voy a castigar. No, Pablo se levantó porque en ese momento, ante la presencia de Dios, humillado, tirado en el suelo, y cuando escuchó su voz, él decidió obedecer a Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Ese hombre que iba todo prepotente, rodeado de soldados, con carta y autorización de las autoridades, a llevarse arrastrando de los pelos si hacía falta a hombres y mujeres para llevarlos presos y que los castiguen, ahora ni siquiera puede ir solo, porque quedó ciego. Depende de hombres que lo lleven.
Depende de hombres que los trasladen. Pero está dispuesto a obedecer. Está dispuesto a obedecer la voz de Dios. Qué importante este cambio que se produjo, este antes y este después. Un perseguidor que se convierte ahora en propagador, ¿no? Uno que respiraba muerte y ahora transmite vida. Uno que estaba lleno de odio y ahora predica de amor. Uno que vivía movido por el odio y ahora vive movido por el amor a Cristo y el amor a Dios, ¿no? ¿Qué cosas necesitan cambio en nuestra vida? Me quedé pensando. ¿Cómo necesitamos que el Señor se cruce en nuestro camino a veces? A veces estamos empecinados en ir a determinados lugares y en determinadas direcciones. Y a veces Dios nos tira terrible piedra, ¿no? Como la de la imagen del comienzo. Y nosotros la pasamos por arriba y seguimos empecinados. Dios ojalá se aparezca, se cruce en nuestro camino y nosotros podamos humillarnos, escuchar su voz y obedecerle. Eso produce cambios en nuestra vida. Eso produce transformaciones en nuestra vida. Y esa transformación nuestra cambia nuestro contexto. Cuando yo me transformo, cuando yo cambio, la iglesia cambia. Cuando yo mejoro, la iglesia mejora. Cuando yo amo más, la iglesia ama más. Cuando yo soy más amoroso, en mi familia hay más amor. Cuando yo soy bondadoso en mi trabajo, hay un ambiente más bondadoso. Ojalá podamos tomar este ejemplo de Pablo, ¿no? Y empezar a producir un antes y un después en la vida de nuestra familia, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestros compañeros de trabajo, en el ambiente de trabajo donde estamos. Pero el cambio empieza por mí. Quizás nuestro cambio no sea para hacer reflexionar a la iglesia, sino para impulsar. La iglesia venía bien. La iglesia primitiva venía bien. No tenía mucho que cambiar. Tenía que seguir en esa dirección, predicando el evangelio, pero necesitaba un impulso para salir al mundo. Quizás nuestra transformación impulse a la iglesia. No tengamos que esperar que la iglesia esté mal. No, cambiemos para impulsar más a la iglesia, para salir a una visión misionera mundial, para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida y para la iglesia también. Que podamos ser más como Saulo. Que podamos escuchar cuando Dios se nos cruza por el camino, humillarnos, oír su voz y obedecer su voz. Ese es el desafío que nos deja este antes y después. Acordate, el capítulo 9 es un antes y un después en la vida de Saulo, pero es un impulso también, es un antes y un después en la vida de la iglesia. Ojalá, si bien ya aceptamos a Cristo como Salvador, pero Él nos sigue hablando, Él sigue apareciendo en nuestro camino, Él sigue trabajando en nuestros pasos. Debemos ser humildes, escucharle y obedecerle. ¿Oramos? Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, pero te agradecemos por el ejemplo de Pablo, que no hay vida más arruinada o más desenfocada o más mal encaminada como que la de Pablo, que sin embargo tú la orientaste y la usaste para tu gloria como pocos hombres en la historia de la humanidad. No importa, Señor, qué hayamos hecho, en qué nos estemos equivocando, queremos traerlos a tus pies para que tú nos ayudes a cambiar, para que tú produzcas en nuestras vidas esos cambios que se tienen que producir, con los que venimos luchando, que venimos acarreando hace tiempo. Señor, que tú puedas estorbarnos en nuestros caminos equivocados, que podamos ser humildes, de oídos atentos y dóciles para obedecer. Te pido por cada joven que estamos esta noche
aquí en este lugar y por tu palabra, para que pueda ser una semilla en tierra fértil y llevar fruto. Te damos gracias por estos tiempos, este tiempo que hemos compartido, nos ponemos en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén.